Un alambre con un peso por unidad de longitud de 0.080 Newton por metro está suspendido directamente arriba de un segundo alambre. El primero conduce una corriente de 30 amperios y el alambre de abajo conduce una corriente de 60 amperios. Calcule la distancia de separación entre los dos alambres de modo que el alambre de arriba sea sostenido en su lugar por repulsión magnética. Sin más, vamos entonces a pasar a la solución del ejercicio. Primero entonces identificamos el concepto que vamos a utilizar y aquí vamos a hablar sobre el campo magnético que genera un conductor por el cual circula una corriente, y también vamos a hablar sobre la fuerza entre dos conductores paralelos por los cuales está circulando una corriente eléctrica determinada. Una vez identificado el concepto, entonces pasamos al segundo punto y es a plantear el problema. Y aquí entonces es muy importante que hagamos un gráfico que nos permita visualizar mejor la situación y verifiquemos qué ecuaciones nos van a permitir solucionar el ejercicio en forma numérica. Vamos rápidamente entonces a dibujar dos conductores uno sobre el otro. Bien, ahí tenemos entonces dos conductores uno arriba del otro. Vamos a dibujarlos en esa forma para que nos quede más fácil bosquejar el campo magnético que genera uno de esos dos conductores, que es lo que necesitamos, y poder dibujar los vectores tanto de campo magnético como el vector longitud paralelo a uno de los conductores y el vector fuerza, que es lo que nos va a permitir calcular cuál es la distancia. Entonces lo que nos pide el problema es calcular cuál es esta distancia de separación entre esos dos conductores para que por repulsión magnética el alambre de arriba sea sostenido en su posición, es decir, que no se vaya a caer o no vaya a ser atraído por el alambre de abajo. Que recuerde que si ponemos a circular corrientes por esos dos alambres, hay dos posibilidades: que la fuerza sean de repulsión o que la fuerza sean de atracción. Entonces, si los dos alambres tienen la misma dirección en el flujo de corriente, los alambres se van a atraer. Pero si por cada uno de los dos alambres o conductores circulan corrientes en diferente sentido, vamos a tener fuerza de repulsión, ¿ok? Tengan muy en cuenta ese primer aspecto para el análisis del ejercicio. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que para el alambre de abajo la corriente va en este sentido y para el alambre de arriba la corriente va en este sentido, ¿ok? Según los datos del problema, vamos a llamar a esta la corriente de abajo la vamos a llamar I1, la corriente de arriba la vamos a llamar I2. Entonces I1 son 60 amperios e I2 son 30 amperios. A su vez, recordemos que si nosotros hacemos circular por un conductor una corriente eléctrica, esto me genera un campo magnético de la siguiente forma. Entonces vamos a bosquejar ese campo magnético de una forma aproximada. Entonces recordemos que lo que vamos a tener es una situación de esta forma, ¿okay? Donde, como el campo magnético por la regla de la mano derecha va a ir en esta forma, de acuerdo al flujo de corriente. Entonces el campo magnético va a ir en esta forma. Va a ir así, va a ir así, va a ir así y va a ir así. Eso es. Entonces esta es la parte que nos interesa, el campo magnético en ese punto. Es decir, el conductor de abajo va a generar un campo magnético sobre el conductor de arriba en ese punto, que es el que nos interesa considerar. Y aquí vamos a tener entonces paralelo a ese conductor va a ir un vector, es paralelo, que va a ser el vector L, que está dado por la longitud de ese conductor. ¿Okay? Luego, haciendo la regla de la mano derecha y L cruz B, pues la fuerza nos va a dar en este sentido. La fuerza va a estar hacia arriba. Eso es básicamente. ¿Ok? Entonces recuerden lo siguiente, para que lo tengamos claro. Recordemos que la fuerza que ejerce un campo magnético sobre un conductor de longitud L está dada por la siguiente expresión. La fuerza va a ser igual a IL cruz producto cruz el campo magnético, o la magnitud de F la podemos expresar como ILB por el seno del ángulo. Pero vemos acá que los vectores L y B forman un ángulo de 90 grados, luego el seno de 90 es 0, luego F va a ser a ILB, al producto ILB, de L es la longitud del conductor que estemos analizando. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces recuerden, ILB es la magnitud. ¿Okay? Si necesitamos la fuerza en forma vectorial va a ser IL cruz B. ¿Okay? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por otro lado, el campo magnético que genera el conductor de abajo en el punto, en cualquier punto del alambre de arriba, va a estar dado por B igual mu sub 0, que es una constante, por I1
I1 porque es la corriente de abajo, que el campo magnético lo genera el conductor de abajo, I1 sobre 2pi por R, o en este caso por la distancia de separación entre los dos conductores. Luego, esta fuerza es ILB, pero esta I es la I del conductor de arriba. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces tendríamos que F es igual a I2 por la longitud por el campo magnético, pero el campo magnético dijimos que era mu sub 0 por I1 sobre 2pi por la distancia de separación entre los dos conductores. Luego, esa fuerza va a ser igual a mu sub 0 I1 por I2 sobre 2pi por la distancia multiplicado por L. Pero recuerden que el dato que nos da el problema es bien importante, es la fuerza por unidad de longitud, es decir, F sobre L, y eso es lo que necesitamos tener en cuenta. F sobre L va a ser igual a mu sub 0 I1 por I2 sobre 2pi por la distancia. ¿Okay? ¿Por qué? Pasamos el L al otro lado a dividir. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a reemplazar los datos del problema. Conocemos I1, conocemos I2, conocemos la fuerza por unidad de longitud y lo único que nos falta despejar es la distancia. Entonces noten que es muy fácil, ¿ok? Siempre y cuando tengamos claro el concepto. Si lo notan, peso por unidad de longitud que está en newtons por metro, la fuerza por unidad de longitud, newtons por metro, ¿ok? Ya con eso en mente, entonces pasamos a la solución numérica del ejercicio. Entonces pasamos al punto 3, que es la solución del ejercicio. ¿Qué datos tenemos acá? Los datos que conocemos son I1, que es igual a 60 amperios, I2, que es igual a 30 amperios. La distancia no la conocemos, tenemos la fuerza por unidad de longitud, que es 0.080 newtons por metro, ¿sí ve? Fuerza en newtons por unidad de longitud. Eso es un dato importante, esa es la clave para poder resolver el ejercicio, ¿ok? Entonces note que la fuerza por unidad de longitud para dos conductores paralelos que están en paralelo, por los cuales circula una corriente, va a ser mu sub 0 I1 y 2 sobre 2pi por la distancia. Pero aquí hay algo importante, mu sub 0 es un dato que lo podemos conseguir fácilmente, y ese mu sub 0 es una constante y es 4pi por 10 a la menos 7 newtons por segundo cuadrado sobre coulomb cuadrado, o lo que es igual en otras unidades, también lo podemos llevar a estas unidades que son newtons sobre amperio cuadrado. Newton sobre amperio cuadrado, ¿por qué? Porque coulomb sobre segundo es amperio y coulomb cuadrado sobre segundo cuadrado es amperio cuadrado. ¿Sí ven? Esa es la otra parte. Eso de acuerdo al sistema internacional, ¿ok? Para que no se dejen confundir. Entonces ahora sí reemplazamos, entonces decimos que la fuerza por unidad de longitud va a ser igual a mu sub 0 I1 por I2 sobre 2pi por la distancia de separación entre los dos conductores. Entonces la fuerza por unidad de longitud es un dato conocido, 0.080 newton sobre metro, y va a ser igual a mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre amperio cuadrado. Estas son las unidades que debemos escoger. Ahora vamos a ver por qué. Por I1, que son 60 amperios, que lo conocemos, por I2, que son 30 amperios, también lo conocemos, sobre 2pi por la distancia. Noten que el único dato que no tenemos allí es la distancia y es lo que vamos a despejar, pero para ello vamos a hacer primero la simplificación de unidades. Entonces vamos a decir que esto es 0.080 newton sobre metro, va a ser igual 4pi con 2pi se cancela y me queda 2 por 60 y por 30, 6 por 3 18 da 1800, por 2 da 3600, entonces por 10 a la menos 7 amperio cuadrado, amperio con amperio me da amperio cuadrado sobre amperio cuadrado, se cancela y me queda newtons sobre la distancia. Entonces newton a cada lado se cancela y me queda que la distancia está en metros, efectivamente. Entonces despejando la distancia de acá, ¿qué tengo? Tengo que esto es equivalente a tener 3.6 por 10 a la menos 4 sobre 0.080, eso en metros. Haciendo esa operación matemática llegamos a que la distancia va a ser igual a 0.045 metros, o lo que es igual a 4.5 centímetros. Y esa es la respuesta que estábamos buscando. ¿Sí ven lo sencillo que es? Basta con tener un par de conceptos claros, analizar el problema, entenderlo claramente y podemos resolverlo sin mayor dificultad. El cuarto punto, como siempre, evaluar las respuestas para verificar que estas sean lógicas y que las unidades sean consistentes. Siempre insisto mucho en las unidades. Si utilizamos unidades del sistema internacional debemos ser consecuentes. Si utilizamos el sistema MKS o el sistema CGS debemos tener mucho cuidado de no cometer errores en la conversión de unidades, ¿ok? Bien, espero que haya quedado claro el ejercicio, repásenlo cuantas veces sea necesario y me da mucho gusto compartir esta información con ustedes. Espero verlos pronto por aquí. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.